Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor por estar aquí hoy y vamos a entrar en esta parte de la predicación del Evangelio, conocido comúnmente como el sermón. Hermanos, hay que terminar lo que uno comienza, ¿verdad? Y nosotros hemos, durante este año, estado llevando una serie de sermones expositivos sobre las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Ya vimos la primera y estamos viendo la segunda carta y ya estamos casi al final. Y la idea es pues que nosotros aprendamos muchas cosas que tienen que ver con el ministerio y con la iglesia. Esta segunda carta tiene muchas enseñanzas importantes para la vida de la iglesia. Recordemos un poco, ya que ha pasado un mes. La ciudad de Corinto nosotros sabemos que era una ciudad pagana, una ciudad griega, una ciudad corrupta, inmoral, lo cual era mirado como normal. Un pastor decía que lo que estamos viendo hoy no es muy diferente a como era Corinto. Lo que estamos viendo hoy en día es algo triste. Entonces, esa era la ciudad. El apóstol Pablo llegó a esa ciudad, guiado por el Espíritu Santo, y empezó a predicar por allá en el año 53 después de Cristo. Y fruto de esa predicación, pues algunos creyeron y aceptaron el Evangelio y se integró una iglesia. Algunos eran judíos que se convirtieron al Señor, y otros eran gentiles, totalmente paganos, que creyeron al Evangelio y dijeron, bueno, vamos a seguir este camino que nos parece excelente. Pero la iglesia que se formó era una iglesia con muchos problemas, porque claro, la iglesia era joven, venían de un trasfondo muy pagano, muy inmoral, y la gente tenía que madurar. Y entonces la iglesia, mientras maduraba, tuvo muchos problemas tremendos. Habían contiendas y divisiones en la iglesia. Algunos vivían en la inmoralidad sexual. Algunos hermanos estaban demandando ante los tribunales en vez de arreglar sus problemas con sabiduría. Otros no entendían lo que era el matrimonio ante Dios. Otros participaban todavía en las fiestas paganas que habían en la ciudad de Corinto. O sea, iban a adorar al Señor y entre semana participaban de las fiestas y de los carnavales a los dioses paganos. La cena del Señor era un desorden. Estaban confundidos con los dones espirituales. También habían unos que habían llegado ahí a la iglesia que querían tener protagonismo, querían ser maestros y realmente eran falsos apóstoles, dice el apóstol Pablo, personas que querían que se les diera el estatus apostólico. Pero lo que predicaban no era el verdadero evangelio. Entonces, las pruebas que tuvo que afrontar el apóstol Pablo fueron tremendas. Entre ellas, soportar la oposición de enemigos que le resultaron dentro de la misma iglesia. Y yo creo que si un pastor recibe tamañas acusaciones, probablemente va a sentir el deseo de renunciar. Y uno ve que el apóstol Pablo tuvo una gran paciencia. Porque si a un pastor le dicen que es falso pastor, que es un hipócrita, un mentiroso, eso es muy doloroso. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. No obstante que él había fundado la iglesia. Ahora, nosotros no somos apóstoles hoy en día, los pastores,
Pero la experiencia del apóstol Pablo nos ilumina, no solo a los pastores, sino también a la iglesia, sobre la manera de servir al Señor dentro de la misma iglesia. Hay allí muchas cosas importantes en este capítulo que vamos a ver hoy, que es el capítulo 10, para que en sus Biblias lo preparen. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Lo vamos a tratar ahora. La pregunta es ¿cómo servir al Señor? Y el apóstol Pablo nos lo dice aquí. Lo ha venido diciendo de muchas formas, pero en su trato con la iglesia uno percibe cómo es que debe ser uno como cristiano. La primera cosa, entonces, ¿cómo servir al Señor? Primer asunto, siendo íntegro. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 10 entonces. Dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí tenemos el primer asunto. Una persona íntegra es aquella que es de una sola pieza. Es una expresión que utilizamos mucho, ¿no? Y decimos esa persona es de una sola pieza. ¿Y qué queremos decir con eso? Que es una persona coherente con lo que dice y lo que hace. Es una persona íntegra. Lo que muestra afuera es lo que vive en su interior. El Señor Jesucristo fustigó a los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 23, 22, muy rápido, los voy a leer aquí, Mateo 23, 22, pero si alguien quiere seguirlo, está bien. Mateo 23, 22, el Señor todo ese capítulo tiene que hablar mucho con el tema de los fariseos, que eran los religiosos de la época del Señor. Y el Señor entonces le dice aquí a los fariseos cosas tremendas, ¿no? Sobre todo en el versículo 1, que es el que me interesa, capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eran los maestros de la ley, los académicos, los profesores de universidad en esa época. Se sentaban en la cátedra. Sigue diciendo el Señor, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo en cuanto a la ley que ellos enseñaban. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese era el problema con los fariseos. Le predicaban a la gente la ley de Dios, pero ellos no la practicaban. Entonces, ser íntegro es no ser hipócrita, no usar máscaras. Creo que ahí viene la palabra en el original. Los hipócritas en la antigüedad eran los actores de teatro, pero no era una palabra mala. Ahora sí se volvió mala porque es el que se disfraza para mostrar lo que no es. La acusación contra Pablo era que cuando él estaba presente en la iglesia era suave en su trato con ellos, pero cuando estaba ausente era duro. Y llegaron a pensar que pues Pablo tenía un carácter muy equivocado, porque decían, cuando nos manda sus cartas son duras, casi nos asusta. Pero cuando viene es manso como una paloma.
Y como Pablo tenía intenciones de visitarlos otra vez a la iglesia, él dice que él va a ir, pero que ojalá no tenga que usar de osadía. Osadía es actuar uno con atrevimiento, ¿no? Eso es ser osado, corriendo riesgos. Entonces él dice, ojalá yo no tenga que ser osado entre ustedes, porque yo soy él mismo estando ausente o presente. No me escondo detrás de una carta para decirle las cosas. Digo las cosas de frente. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, en términos sencillos. Nosotros también como cristianos debemos ser de una sola pieza. Cuando una persona dice algo y uno ve que se contradice con sus hechos, pues uno empieza a no confiar. Y tenemos que ser íntegros para que la gente nos crea. Porque si uno le habla del evangelio a una persona, pero uno no da ejemplo y uno tiene un mal testimonio, no nos pueden creer, porque no somos precisamente íntegros. Bien, ahora, para ser íntegro se necesita entonces eso, ser de una sola pieza, pero eso implica que tenemos que andar en el Espíritu. Y quiero usar como apoyo a esto que estamos diciendo Gálatas capítulo 5, 16, para que lo miremos rápidamente. Gálatas 5, 16. Allí hay un precepto para usted y para mí, para cada uno. Dice, digo pues, esta era otra iglesia, ¿no? Claro, la iglesia en Galacia. Pablo les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Y está en mayúscula. Significa yo vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Significa caminar con Dios. Significa vivir en el Espíritu. Significa ser obediente a lo que la Biblia enseña. Y dice, y no le den gusto a la carne, dice Pablo. ¿Y qué es la carne en la Biblia? Hemos dicho que básicamente la carne, cuando usted encuentre esa palabra, la carne puede significar el cuerpo humano, pero también significa lo que somos como seres humanos. Significa nuestra naturaleza humana. ¿Y cómo es nuestra naturaleza humana? Nuestra naturaleza humana es pecadora. Si yo ando en la carne, ando en el pecado. ¿Y por qué es pecadora? Porque hemos heredado el pecado de Adán. Todos venimos a este mundo con un problema que se llama el pecado. Estos deseos de la carne están aquí, más abajo, en el versículo 17 de Gálatas, del capítulo 5. Hay que repetirlo y ojalá lo aprendamos de memoria. Dice allí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mas si sois guiados por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, porque la ley no me condena cuando yo hago lo bueno. La ley me condena es cuando yo hago lo malo. Y el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas van al infierno. No heredan el reino de Dios. Entonces, a eso nos lleva a andar en la carne, a andar dominados por nuestros malos deseos, nuestros impulsos, nuestras pasiones. Y es una lucha diaria que tenemos que vivir.
Pues bien, Pablo entonces dice, regresando a 2 de Corintios capítulo 10 donde estamos, Pablo dice, nosotros no andamos según la carne, le dice a la iglesia, él como apóstol. Versículo 2, sigue diciendo aquí Pablo, ya lo leímos, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente en contra de algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo le dice, nosotros no andamos según la carne, no vivimos dominados por los deseos carnales, porque el que anda en la carne y en el pecado no es cristiano. Y esa carne que tenemos, esa naturaleza humana, lo que somos como humanos, nos quiere cada rato controlar, sobre todo a las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Por eso el cristiano tiene que caracterizarse por otro modo de vida, por una vida nueva, que no practica estas cosas. Y sigue diciendo Pablo entonces lo siguiente, no andamos según la carne y no militamos según la carne. Versículo 3, dice él, pues aunque andamos en la carne, o sea, como seres humanos, como en el cuerpo humano, como en este mundo, no militamos según la carne. Somos humanos, pero no nos podemos someter a los deseos e impulsos de nuestra naturaleza carnal. Dice él, no militamos, y esa es una palabra de guerra, ¿no? De la milicia. Como decir, no peleamos, no damos la batalla según la carne. 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, todos sabemos que la vida cristiana es una guerra espiritual. Eso lo hemos aprendido, ¿no? La palabra nos enseña que nosotros tenemos una lucha a muerte contra Satanás y sus demonios o los espíritus malos. A Satanás se le llama también el espíritu del aire, para decir que hay una potestad ahí que no vemos, es invisible, pero que nos engaña y nos tienta si no tenemos esa disciplina espiritual. Ahora, Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. El Señor, cuando murió en la cruz, dice la Biblia que lo despojó de todo su poder. Y bueno, eso tiene una explicación, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero mientras le llega su fin al diablo, a Satanás, sigue moviéndose en este mundo, especialmente en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y también en el cristiano, si se descuida. Por eso es que en Efesios capítulo 6, rápidamente, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nuevamente Pablo habla de esto, de esa guerra. Y aquí en este capítulo de Efesios, él nos menciona la necesidad de vestirnos la armadura de Dios como si fuéramos soldados. De manera que en el capítulo 3, versículo 2, él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra humanos. Nuestra pelea no es propiamente contra seres humanos. Más directamente es contra los principados y potestades, Satanás y sus demonios. Y para esa lucha tenemos que tener armas espirituales, militar de manera espiritual. Y por eso entonces aquí en Efesios él habla de cómo es esa armadura espiritual. Dice el versículo 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Está pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cristiano tiene que ser una persona veraz en todo lo que dice, honesto. Vestidos con la coraza de justicia, debe ser una persona justa.
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque Jesús vino a reconciliar al mundo con él y nosotros predicamos ese mensaje. Y tomad sobre todo el escudo de la fe, nuestra confianza en el Señor, ¿no? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos esos son armas que nosotros tenemos para esta lucha espiritual. ¿Y qué logramos cuando nosotros usamos esa armadura de Dios? En el versículo 5 del pasaje que estamos, de capítulo 10, donde estamos, ¿qué dice allí? ¿Qué logramos con eso? En el versículo 5 dice allí Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? De manera sencilla y con el poder del Espíritu Santo hablamos a la gente de Cristo nuestro Salvador. Y usamos la Biblia, que es la espada del Espíritu. Y Dios se encarga de echar por tierra todos los argumentos de los incrédulos que nos presentan, porque ellos no creen, muchos. Y Dios obra de tal manera, milagrosamente, en la mente y corazón de esas personas para que entiendan la verdad. Yo era incrédulo, y cuando me empezaron a evangelizar y el que me evangelizaba usó esto, sus armas espirituales, y sacó la Biblia y me empezó a leer la Biblia, todos los argumentos que yo tenía se fueron desmoronando, cayendo, hasta que terminé creyendo en el Señor y terminé recibiéndolo a Él como mi Salvador. Dicho lo anterior, hermanos, hay una doctrina que se ha inventado hoy en día y que se quiere imponer sobre las iglesias como si fuera la verdad. Es la doctrina que se llama la guerra espiritual. La mayoría de las iglesias carismáticas están en esa doctrina equivocada. Aquí no estamos hablando de esa guerra espiritual que se practica en esas iglesias. ¿Y por qué es equivocada? Primero, colocan a Satanás como el culpable de todos nuestros actos morales y de esa manera exoneran al pecador de su responsabilidad personal. Uno no puede decir siempre que fue que el diablo me hizo hacerlo. No, fue que el diablo me hizo hacerlo. No, usted es responsable si le abre la puerta al diablo. Usted es responsable. En segundo lugar, ¿por qué es equivocada esa doctrina que se practica de la tal guerra espiritual? El diablo no es un contrincante igual a Dios, sino que es un enemigo vencido. Y en tercer lugar, la Biblia nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice la Biblia, no dice teme al diablo. Y algunas personas andan tan completamente asustadas como si no tuvieran ninguna salvaguarda contra el mal. ¿Usted quiere vencer a Satanás? Use las armas espirituales. Sosténgase en lo que dice la Biblia, tenga fe, ore al Señor, confíe en Él, ande en el Espíritu. Y como dice Santiago en el capítulo 4:5, ¿qué dice Santiago? Santiago en el capítulo 4:5. Santiago capítulo 4:5, ¿qué dice él? Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 7 dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Es decir, obedezca lo que dice la Biblia, hermano.
Eso es lo que lo hace a uno cristiano, obedecer la palabra de Dios. Si usted no hace eso, está perdiendo el tiempo. Por eso dice, someteos pues a Dios, con mucha claridad allí. Y luego dice, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Entonces, cuando el diablo se da cuenta que no puede con uno, porque uno es una persona íntegra, de oración, parado en la palabra, firme, de oración, que lucha contra la tentación, pues sale corriendo. Es él el que tiene que salir corriendo, no nosotros. Y otro aspecto que dice aquí Pablo es que nosotros tenemos, además de lo que ya hemos dicho, ¿no?, en este asunto de andar en la carne, que no militamos según la carne, sino que también ejercemos una disciplina bíblica. Volvamos al capítulo 10, versículo 6. Dice Pablo, después de eso dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es claro, ¿no? También en Hebreos capítulo 12, para reforzar este punto, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente el apóstol. Algunos dicen que Pablo, otros que fue un escritor sagrado. Bueno, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Y qué significa eso de exhortarnos unos a otros? Que aquí en la iglesia nosotros tenemos como hermanos en la fe que aconsejarnos, amonestarnos, llamarnos la atención. Todo eso hay que hacerlo entre nosotros. Si alguien está descaminado, tenemos que llamarle la atención, por supuesto, con amor. Eso es exhortarnos unos a otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Está claro? ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Lo que dice el apóstol. Para uno exhortar a otro hermano en la iglesia, tiene que primero examinarse uno. No sea que uno esté cometiendo el mismo pecado, o haciendo lo mismo, o peor. Por ejemplo, si yo juzgo a alguien como mentiroso, aunque tenga pruebas, tengo que asegurarme de que yo no soy mentiroso. Eso es ser uno sinvergüenza, no ir a decirle a la persona, es que usted miente y resulta que yo soy más mentiroso que él. Eso no tiene presentación. Satanás es experto en ponernos a pelear entre nosotros como creyentes, en dañar nuestra reputación como creyentes y en destruir el compañerismo de la iglesia. Y eso sí que es terrible. Hermanos, pues lo siento, pero tengo que decir que en todos mis años aquí yo he tenido esos problemas de cuando se rompe el compañerismo. ¡Qué cosa tan dolorosa! Ahora, Satanás también nos tienta a ser muy estrictos con los que han caído y en vez de levantarlos, los rematamos. Alguien decía que el único ejército que mata a sus sobrevivientes es la iglesia. Decía un pastor una vez. Pero nosotros a veces se nos va la mano, como dicen. Pero al que cae hay que darle la oportunidad de arrepentirse. Y si se corrige no podemos seguirlo condenando. La disciplina tiene que ser restaurativa. Pablo ordenó expulsar a un fornicario de la iglesia en la primera carta.
Dijo, saquen a ese sinvergüenza de aquí de la iglesia. ¿Qué es lo que hacen ustedes tolerándolo? Eso no está bien. Menos mal que él después se arrepintió y entonces Pablo le dijo a la iglesia, bueno, perdónenlo, restáuranlo, que sigan la iglesia. Ya se arrepintió y hay que pasar la página. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y un segundo punto que menciona aquí Pablo grande es que nosotros tenemos que mirar con objetividad. Si queremos ser íntegros en el servicio, tenemos que mirar con objetividad. Versículo 7. Le dice Pablo a la iglesia, miráis las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia, le dice Pablo a la iglesia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué cosa tan peligrosa es hacer suposiciones? Cuando uno supone algo o uno hace conjeturas sobre una persona, debe tener cuidado. Hacer una suposición es dar por hecho algo pero sin pruebas para apoyar lo que uno está diciendo. Y el problema es que la persona que le gusta suponer generalmente termina creyendo lo que se le ocurra según su propia imaginación. Entonces hay personas que tienen esa mala costumbre, no es que a mí me parece que el hermano, me parece, bueno, las pruebas, ¿dónde están? No, es que a mí me parece, yo supongo, no sirve. La iglesia de Corinto estaba suponiendo cosas sobre el apóstol Pablo, pero sin ninguna evidencia. El orgullo les había nublado la razón. Y esto es algo sobre lo cual el diablo nos está engañando permanentemente. Empezamos a juzgar por las apariencias. Y hay iglesias donde es terrible, hermano. Llega la mujer con el vestido, llega con un pantalón, ¿no? Mire, ya es carnal. Mire, se viste como hombre. Mire esta cómo le gusta ponerse tantos adornos y pintarse y no sé qué. Y así estamos viviendo, sacando conclusiones, pero que no son ciertas, ¿no? Entonces, hacemos esas suposiciones sin ninguna prueba y eso es peligroso. Nosotros no tenemos en cuenta un principio que se conoce como la presunción de inocencia, que es un principio jurídico. ¿Qué es la presunción de inocencia? Es que yo no puedo condenar a nadie ni juzgar a nadie hasta que no tenga una prueba. Mientras tanto es inocente. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la iglesia podemos actuar como el mundo inconverso, que piensa de otra manera. El mundo inconverso dice la persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces la condenamos de entrada. Eso no está bien. Y luego el apóstol dice, nosotros no abusamos de nuestra autoridad, versículos 8 y 9. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrantar por cartas. El hecho de que el apóstol exhortaba duramente no significaba que él estaba abusando de su autoridad como apóstol. En todas sus amonestaciones y reprensiones el apóstol buscaba era la edificación de la iglesia, no su destrucción. Y es lo que hay que hacer en la iglesia. Si a un pastor no le gusta sino abrazar a todo el mundo y felicitarlo, y vea el pecado que vea, no dice nada, pues es un mal pastor. Pablo dice, no estamos abusando de nuestra autoridad.
Nosotros no nos guiamos por las apariencias. Versículo 10. Sigue diciendo Pablo, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Esa era la acusación contra él y él responde aquí. Ustedes dicen que mis cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes. Así es. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque en la iglesia no debían juzgar a Pablo el apóstol por las apariencias. Acusaron al apóstol de tener una apariencia débil y su manera de hablar les parecía despreciable. Y realmente las escrituras no nos aclaran a qué se referían los enemigos de Pablo. Puede ser que su apariencia física era débil, ¿no? Tal vez era flaco, pálido, yo no sé, o caminaba muy, no sé. Pero tenía una apariencia debilucha, ¿no? Además, los sermones no tenían la retórica griega. Y ahí en la iglesia habían grandes oradores a los cuales Pablo parece que no les daba la medida. Pero lo cierto sí era que el Espíritu Santo usaba poderosamente al apóstol. Y él responde que están equivocados. Aunque parezca que él es un debilucho y aunque les parezca que sus predicaciones o sus discursos son no muy académicos, la verdad es que él lo ha usado el Señor y él es íntegro y él lo es estando ausente o estando presente, y si va a visitarlo va a ser claro. Y un último punto sobre esto que encontramos aquí es que para ese servicio al Señor tenemos que gloriarnos en el Señor. No empezar uno a decir como los fariseos, yo soy un gran maestro, yo sé mucho, mire cómo soy de caritativo, cómo apoyo a los pobres, cómo ayudo a los pobres, cómo ayudo, etcétera. Sino que lo hacemos para la gloria de Dios, para su honra, y lo hacemos según la medida de Dios. Versículo 12. Pablo dice, ¿por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos? Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice que ahí en la iglesia había algunos pastores engreídos, que se alababan ellos a sí mismos, se consideraban superiores a Pablo, el apóstol. Y él dice, yo no me voy a comparar con ellos. Eso de autoalabarse uno mismo es un defecto. Uno debe es ajustarse a lo que realmente Dios le ha dado. Y él se jactaba mejor en lo que Dios había hecho con él, al haberle permitido llegar primero a la ciudad de Corinto con el Evangelio. En eso era que se alegraba el apóstol. Y él no se alegraba ni se jactaba en trabajos ajenos. Versículo 15. Dice Pablo, sigue diciendo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla de fe. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Esto es muy importante, hermano, ya para casi terminar.
dirigida por el Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía, que era una iglesia especialmente gentil, comisionó a Bernabé y Pablo para que proclamaran el evangelio al mundo y establecieran iglesias. ¿Dónde está eso? En Hechos 13:2. Hechos 13:2. Entonces el apóstol Pablo está relativamente recién convertido. Está recién convertido. Y está congregado como miembro en la iglesia de Antioquía. Simplemente él es un creyente, un miembro, está sirviendo ahí, está dando testimonio de su entrega a Cristo y todas esas cosas. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, profetas, predicadores y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Eran líderes ahí en la iglesia. Saulo es el Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y comenzó Pablo su primer viaje misionero. Cuando dice aquí que el Espíritu Santo dijo apartarme, yo no creo que se presentó un ángel y se lo dijo. Yo creo que fue fruto de la oración y el consenso de la iglesia, y el Espíritu lo dio para decir: estos son los que pueden servir para este trabajo. Y entonces enviaron a Pablo a su trabajo misionero, y en ese trabajo fue que él llegó a muchas ciudades, y los que escuchaban la predicación de Pablo fueron bautizados, se formaron congregaciones, entre ellas esta de Corinto, a la cual él escribe. Ahora, hermanos, este trabajo misionero que algunos pretenden hacer hoy sin ser enviados por una iglesia constituida no es bíblico. Porque es que hoy en día hay un problema, que cualquiera que medio aprende la Biblia y tiene buen discurso, ya monta una iglesia, hermano. Bueno, ¿y quién lo mandó? ¿Quién lo autorizó? ¿Cuál es el testimonio? ¿Dónde lo bautizaron? ¿Quién era su pastor? Por eso digo que ese trabajo misionero que algunos pretenden hacer no es bíblico. Pablo fue enviado a lugares donde nadie había pisado con el evangelio. Y Pablo no era una rueda suelta, sino que estuvo sujeto a la iglesia local que lo había enviado, es decir, a la iglesia de Antioquía. Y cuando él daba sus giras, regresaba a la iglesia a rendir informe. Y lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente, en otras palabras: ustedes que se creen muy importantes no fueron los primeros que llegaron acá, porque ahí en la iglesia habían unos que se creían grandes líderes, grandes pastores, algunos apóstoles también se creían, como pasa hoy. Entonces Pablo le dice: mire, ustedes que se creen tan importantes no fueron los primeros que llegaron acá. Por su gracia Dios me permitió ser el primero evangelizando esta ciudad. Si ustedes lo hubieran hecho primero, pues la gloria sería para ustedes. Por mi parte, yo no tengo por costumbre entrar a trabajar donde otros ya han laborado. Mi deseo es ir donde nadie haya ido con el evangelio. No quiero entrar en el terreno trabajado por otros. Yo ya hice mi labor aquí. Mi esperanza es que ustedes como iglesia sigan madurando en la fe. Ya aquí se han nombrado ancianos y pastores, y si ustedes se siguen fortaleciendo y cumpliendo con la evangelización, probablemente nazcan otras iglesias. Y en ese caso nosotros nos daremos por bien servidos y le daremos gloria a Dios, porque eso es engrandecer la labor que hicimos.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, mire esto, hermano. Si uno tiene un siembro de algún producto, de papa o de cualquier cosa, un siembro, y otro viene a cosechar sin haber trabajado primero, es un ladrón. Y esto se ha dado entre las iglesias. Y es por eso que he escuchado desde hace varios años que el que se mete en el trabajo de otros para sacar provecho es un roba ovejas. Entonces hay gente que no está evangelizando a los que no saben, sino que está mirando a ver a quién convence de otras iglesias para traerlo para la de él. Eso es robar ovejas, ¿verdad? Y mire lo que decía el gran predicador Charles Spurgeon, el gran predicador inglés. Decía lo siguiente, hace como 4 siglos, o sea que el problema es viejo. No consideramos como ganar almas robar miembros de otras iglesias ya establecidas y enseñarles las cosas que caracterizan nuestra iglesia o denominación. Nuestro objetivo es llevar almas a Cristo antes de conseguir adeptos para nuestra iglesia. Claro, nosotros queremos primero que la persona se entregue a Cristo. Y quiere decir eso entonces que estoy buscando a los que no conocen. Después, pues claro, hay que traerlos a la iglesia porque ¿quién los va a adoctrinar? Entonces decía, no faltan los ladrones de ovejas. Creemos que es de suma bajeza construir nuestra casa con los escombros de las mansiones de nuestros vecinos. Preferimos 1000 veces extraer nosotros mismos las piedras de la roca. La meta de Pablo era llevar el evangelio, esa era la meta de Pablo. Llevar el evangelio hasta el fin de la tierra. ¿Y dónde estaba el fin de la tierra en los tiempos de Pablo? ¿Dónde era el fin de la tierra? Era en el Cabo Finisterre, en España. Cabo Finisterre quiere decir el fin. En aquella época se creía que la tierra era plana. Y cuando llegaban al estrecho de Gibraltar nadie había pasado allá. También la llamaban los griegos las columnas de Hércules. Ahí terminaba el mundo. Por eso en una de sus cartas Pablo dice, mi meta es ir a España. Yo quiero ir hasta el estrecho de Gibraltar, el fin de la tierra. Y en ese trabajo Pablo entonces, si él llegaba a una ciudad y veía que otro ya había predicado el evangelio, muchas gracias, yo los aprecio, y se iba a otra. Y buscando ser aprobados por Dios. El apóstol dijo, nosotros debemos buscar la aprobación de Dios. No nos alabamos a nosotros mismos, sino buscamos que sea Dios el que nos alaba, el que nos aprueba y bendice nuestro trabajo. Dios, que Él sea el que nos da la recompensa. Y terminamos, hermano, con esta conclusión. Todo lo dicho es para decir que debemos ser íntegros en nuestro servicio al Señor Jesucristo. Debemos tener una gran responsabilidad con la iglesia. Ocupémonos de nuestra iglesia, no de las otras iglesias. Las otras iglesias tienen sus pastores y sus problemas. Ocupémonos de nuestra iglesia. ¿Para qué me meto yo en otros problemas de otras iglesias? Hermanos, nuestro servicio al Señor y a la iglesia es íntegro. Usted es íntegro como cristiano y como cuando sirve al Señor. ¿Qué es lo que estamos buscando en la iglesia, no? No podemos ser hipócritas. No podemos. Con eso nos vamos a ganar en la disciplina de la iglesia, ¿no? Nosotros aquí tristemente a veces hemos tenido que llamar a alguien y decirle, mire, usted es muy querido, lo apreciamos mucho, nos parece muy simpático, pero usted tiene que cambiar su manera de vivir porque si usted no lo hace y no se somete a la Biblia, no puede estar aquí. Y eso es muy doloroso,
Por eso tenemos que ser de una sola pieza. Tenemos que ejercer, sí, la disciplina, claro, pero hacerlo como Dios manda. No a base de suposiciones, es que me parece, no juzgando a los demás, condenando a los demás, sino como Dios lo dice aquí en su palabra. ¿Somos íntegros en ese servicio a Dios? Hágase esa pregunta, hermano. Dios pide eso, que usted sea de una sola pieza, sirva al Señor con amor, con dedicación, busque lo mejor de la iglesia, edifique la iglesia. Y que todos podamos seguir hablándole a los que no conocen de Cristo, porque eso sí que están graves y en la perdición más terrible. Por eso tenemos un mundo así de malo, hasta donde podamos. Sabemos que la obra es del Señor. Vamos a orar.